Cuestión de ley. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Y tal y como lo anunciamos, hoy tenemos casa llena. Una visita muy especial desde el Perú, Andrea de la Piedra, licenciada en periodismo, conferencista internacional, emprendedora y especialista en género, pero además es la cofundadora de AEQuales e integrante de la lista de las 50 mujeres más poderosas de Perú. ¡Wow! Bienvenida, Andrea, a Muchísimas Radio gracias. Panamá. Es Cuestión de Ley. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata Panamá? ¿Cómo te sientes? Feliz de estar acá. Muchísimas gracias, Edna, por la invitación. La verdad que es un honor estar acá contigo y poder hablar de este tema tan importante. Y que te apasiona, porque entiendo que Totalmente. esto viene desde hace muchos años. Andrea se interesó por el tema de género, de lograr esa igualdad y poder lograr que la mujer entienda que tiene que estar a la par. No se trata de un tema de compararse con el hombre, sino tener la igualdad de oportunidades, sobre todo en las empresas. Pero te voy a permitir a ti, Andrea, como periodista, que hables precisamente de cómo estamos nosotros, los países de Latinoamérica, Panamá. Entiendo que trabajas para Panamá, precisamente para ayudar e impulsar que esas empresas entiendan la importancia de cerrar esas brechas de género que aún existen. Bienvenida. Muchísimas gracias. Y de hecho, sin duda, contrario a lo que muchas veces se piensa, todavía existen enormes brechas de género. Y cuando analizamos desde AEQuales, hemos venido trabajando, analizando y midiendo a las empresas. Hoy por hoy estamos trabajando mucho con Upgrade, que es una empresa con la que nos hemos aliado para trabajar en Centroamérica. Hemos encontrado que hay diversos retos. Uno de los retos es todavía hay una baja representación de mujeres en puestos de liderazgo, que esto es quizás el reto más obvio, ¿no? Cuando hablamos del techo de cristal, que se escucha Sí, mucho. sí. Y hay que entender por qué. Cuando vemos data, por ejemplo, en Panamá, en los directorios solo el 16% de los puestos están ocupados por mujeres. Cuando analizamos, por ejemplo, el porcentaje de mujeres que tienen una participación laboral activa, vemos que es del 51% de los hombres, de mujeres versus un 76% de los hombres. Cuando analizamos en la región el porcentaje de mujeres que son CEO o gerencia general en empresa es solo el 20%. Eso es algo Bajísimo. que hemos analizado. Entonces, vemos que hay una variable que tiene que ver con la representación de las mujeres. Entonces, cuando vemos este camino profesional, el camino es más largo, es más complejo para las mujeres y creemos que las empresas y las instituciones en general pueden ser agentes de cambio para que esto no ocurra, que las condiciones, como tú has dicho, sean las adecuadas para lograr esa igualdad de oportunidades. Entonces, este es uno de los retos, yo diría, más visibles, pero hay muchos otros. Claro. ¿Cuánto hemos avanzado como país? Te pudiera preguntar Perú, porque eres de allá, ¿cuánto ha avanzado Perú? Me interesa también saber mi país, cuánto ha avanzado en ese ejercicio de querer cerrar esas brechas, sobre todo y determinar cuáles son esos factores que no permiten alcanzar con una velocidad de la cual quisiéramos que las mujeres precisamente alcancen esos puestos de liderazgo y siendo capaces, porque yo le decía a Andrea, Andrea, pero es que nosotras no es que queremos que nos regalen nada, si la mujer tiene la capacidad, ¿por qué no ocuparla? Pero ¿qué pasa en una empresa de colaboradores que cuando hay un puesto de liderazgo prefiere al hombre y no a la mujer? Le decía yo a Andrea, ¿será que alguno de los factores pudiera ser que las mujeres nos embarazamos y son 9 meses de embarazo, luego parimos y vamos, que nos ausentamos? ¿Será eso o será que las madres somos de las que primero son los hijos, segundo son los hijos, tercero son los hijos ante cualquier circunstancia? ¿Qué cosas has podido identificar aquí en nuestro país, aquí en y en la región, que impiden que las empresas le den oportunidades de liderazgos a las mujeres? Entonces, dentro de los factores que hemos empezado a identificar, hay un factor que tiene que ver mucho con los estereotipos de género que hay en nuestras sociedades.
¿no? Claramente vivimos en sociedades donde hay mucho machismo, donde se cuestiona de forma diferente a las mujeres solo por el hecho de ser mujeres, Ujú. donde se cree que de repente no va a ser suficientemente buena Sí, para un puesto porque es mujer. Y acá no hablo solo de posiciones de liderazgo, sino también de diversos puestos en general. total. Entonces, este cuestionamiento solo por el hecho de ser mujer ya es un estereotipo de género. Por otro lado, sin duda, los roles de cuidado. Hoy por hoy vemos que, y esto es muy parecido en toda la región, las mujeres dedicamos casi 3 veces más de tiempo a cuidado, no solamente de hijos, sino de padres, a Ujú. cuidado en general. Ahora, ¿qué están haciendo las empresas en esa línea? Que creo que es muy importante. Claro, Cuando una empresa trabaja activamente estos temas, lo que genera es que retiene más talento y más mujeres quieren ascender en esa empresa. Hay un estudio que a mí me encanta que compara empresas donde sí se trabajan estos temas, y ahora te voy a contar qué significa trabajar estos temas, ok. versus las que no. Y en las empresas donde sí se trabajan, las mujeres quieren ascender casi 30% más que en las empresas donde no se trabaja estos temas. Entonces, la cultura organizacional influye. Las Claro, mujeres también nos enfrentamos a acoso sexual, por ejemplo, total. que eso hace que querramos salir del ámbito laboral. Ujú. Entonces, muchos de estos factores se pueden trabajar desde las organizaciones y quiero aclarar algo. Eso no es un problema de las mujeres. Ese es un problema de la sociedad que no está viendo cómo incluir. Y para generar una sociedad realmente inclusiva hay que implementar prácticas. La equidad de género no va a llegar sola. Los estudios dicen 200 años, entonces, ¿cómo hacemos para implementar acciones para no esperar 200 años? Em, ¿Qué están haciendo las empresas entonces? Por un lado, incluir a los hombres. Esto es fundamental. Claro. Esta conversación no es una conversación de mujeres. Entonces, cuando hablamos de licencias de maternidad y paternidad, por ejemplo, Ujú. vemos empresas que empiezan a implementar más días de licencia de paternidad a los hombres. Entonces, no es ella que sale de licencia, sino él también. Sí, Para además decirle a las nuevas generaciones, el cuidado no es solo de las mujeres. te toca a ti también. Exactamente. Entonces, esa es una variable, ¿no? Empezar a implementar estas prácticas de flexibilidad. Por otro lado, revisar en los procesos de selección si hay estereotipos. Hay estudios que dicen que en una primera vez que recibes una hoja de vida, un currículum, quienes reclutan se toman 15 segundos en revisarlo. Y muchas veces lo que ven es, si tiene foto hay puro prejuicio, Así es. y eso impacta más a otras minorías. Ujú. ¿No? Entonces ahí sale no solamente variables como temas de género y mujeres, sino también hay temas de racismo muy fuerte, por Claro, ejemplo. claro. Entonces, hay empresas que dicen, como yo soy consciente de que existen estos estereotipos o que vivo en una sociedad con mucho machismo, empiezan a hacer procesos ciegos, donde piden CVs, revisan y no hay ni fotos, ni nombres, ni apellidos. Entonces, permite que haya menos sesgos en los procesos de contratación. O implementar esto en proveedores. ¿Cuántas empresas proveedoras están lideradas por mujeres? Con esto lo que quiero decir es, son algunos ejemplos de cómo se empieza a buscar culturas organizacionales más inclusivas. Hay un tema también que hay que trabajar y supongo que también en la línea de todos esos ítems que has venido determinando se ve y es que cuando estás en un grupo organizacional, en una empresa y la mujer llega a ascender, a veces las propias compañeras son las que atacan y dicen, esta no subió, quién sabe por qué subió, o porque es amiguita del jefe o porque le cae bien al jefe. ¿Cómo combatir esos estereotipos, esos ataques de mujer a mujer que no permiten en algún momento determinado también reconocer que la mujer tiene el talento, tiene las cualidades, tiene todo para ocupar ese cargo y no llegó allí por su linda cara? Yo creo que hay una palabra que es fundamental, que es sororidad, que es cómo generamos apoyo entre las mujeres, porque finalmente la representación es importante. Entonces, si empezamos a ver más mujeres en esos puestos de liderazgo, no vamos a ver que es la historia de una mujer. Y un camino para lograr eso es el apoyo entre las mujeres, desde cómo nos mentoreamos, cómo nos empujamos. Y lo vemos en muchos ámbitos. Por ejemplo, en temas de cuidado, las mujeres formamos tribu. ¿No? ¿No te ha Sí, pasado sí, en sí, temas de familia, por ejemplo? claro. Lo mismo vemos que está ocurriendo. Yo creo que esto que me dices pasa, sí, pero creo que sí es un mito. Es un mito para romper con la fuerza femenina que podemos apoyarnos también entre nosotras y con los hombres. Entonces, yo diría que la sororidad habla de este apoyo entre mujeres,
Es fundamental porque mientras más visibilidad de mujeres tengamos, mientras más representación tengamos, las nuevas generaciones van a decir, yo también puedo. Y no voy a ser un caso raro que subió ahí, sino que vamos a ver cada vez más mujeres. Ahora, las empresas con estas variables que has determinado, ¿cuáles son otras variables? Esto es dentro de las empresas, pero en la región, ¿hay otras variables que has podido identificar en las cuales la misma sociedad también pudiera convertirse en ese coadyuvador para ir cerrando esas brechas de género? Sí, de hecho hay factores culturales sumamente importantes, ¿no? No solamente es las empresas, esto yo creo que es transversal a diferentes Sí, ámbitos, por ejemplo el ámbito educativo también, ¿no? Hay estudios que muestran que en estas pruebas PISA, que sí, se hace a alumnos y alumnas en colegios, en primaria niños y niñas tienen casi la misma nota en matemática y lenguaje. Y luego en secundaria a los niños les empieza a ir mejor en matemática y a las niñas en lenguaje. Y cuando se empezó a analizar esto, lo que se dieron cuenta es que cambiaba este tipo de comportamiento por eh, influencia de los profesores y profesoras. Porque se pensaba como estereotipo que las mujeres no son tan buenas en matemáticas. Entonces no empujan lo suficiente a las mujeres y no fomentan. Entonces, si lo hacemos desde la educación, desde casa, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? Rompiendo estereotipos en el hogar también, ¿no? claro, Esto de atiende al hermano es un mm, estereotipo de género. claro. Em, y impulsamos que las mujeres también nos eduquemos, que tengamos este tipo de espacios, es fundamental. Entonces, eso es transversal a todos los aspectos de la vida, ¿no? Y el trabajo, sin duda, es uno muy importante. Claro. A ver, entiendo que vas a estar de conferencista, ¿verdad? Mañana en un panel, el panel hacia una mayor igualdad de género en la región. Cuéntanos un poco de este panel. Sí, CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, está Ujú. haciendo un evento que se llama Somos CAF, donde se está buscando justamente sensibilizar sobre diversos temas, entre ellos la igualdad de género y el impacto que trae para la región. Mucha investigación nos dice que si queremos trabajar en desarrollo y desarrollo de países, tenemos que invertir también en el desarrollo de Claro. las mujeres Ujú. y entender los retos diferenciados a los cuales nos enfrentamos las mujeres y trabajarlos, ¿no? Tú me hablabas de qué otros espacios son importantes. Hablábamos de cuidados y de cómo las mujeres dedicamos 3 veces más de tiempo a cuidado de hijos, por ejemplo. Entonces los sistemas de soporte son importantes, por ejemplo, ¿no? Que hay espacios de guarderías, espacios de apoyo para poder dejar a nuestros hijos e hijas y poder ir a trabajar, por ejemplo. Entonces, esos son diferentes espacios donde desde los gobiernos, desde el sector privado, desde la escuela, se puede impactar a que haya una mayor igualdad de género. Hay otros estudios que nos muestran que cuando se invierte en una mujer, mujer empresaria, por ejemplo, mujer emprendedora, las mujeres invertimos mucho más de nuestro dinero en el desarrollo de nuestros hijos. Eso significa salud, eso significa educación, eso significa ¿qué? Desarrollo de países. Así es. Entonces, invertir en mujeres es una inversión inteligente. En cuanto al tema del análisis, si la mujer en un puesto X de alguna empresa es menos corruptible, ¿eso es un mito o es una realidad? Mira, la verdad es que mucha gente habla de eso. Yo no he Sí. visto todavía muchos estudios de eso. Ujú. He visto estudios donde se muestra que cuando hay más mujeres y mujeres diversas, ¿no? Porque podrían ser mujeres de un grupo privilegiado y lo que buscamos es diversidad. Entonces, cuando vemos que hay más diversidad en las empresas en general, hay mayor innovación y mejor forma de atender a un público diverso. Las empresas hoy por hoy hablan mucho de innovación y de cómo crear nuevos productos y cómo crear nuevos servicios. Lo que se está empezando a ver es la oportunidad que encuentran las empresas cuando se dirigen a mujeres. Por ejemplo, lo vemos en banca, que es Sí, préstamos para mujeres emprendedoras. Entonces, es muy difícil hablar de innovación si todas las personas que están ahí son iguales. claro. Entonces, eso es algo muy obvio, digamos, pero que ayuda a fomentar más diversidad y más inclusión. En cuanto al tema precisamente, Andrea, de esos avances que han tenido los países de la región, pero particularmente quisiera que me ampliaras un poco más de las variables. O sea, estamos hablando de que tú has identificado muchas variables o muchos factores que inciden en que no alcancemos o que nos haga falta muchos años para ir cerrando esas brechas. Pero trabajar de la mano con las empresas implica voluntad,
implica que quieran ellos reconocer que la mujer tiene un valor importante y que puede llegar a ocupar puestos de liderazgo. Y como dices tú, no solamente tiene que ser, o sea, puede ser en cualquier puesto que la mujer lleve el mando. Pero ¿qué otras cosas has podido tú visualizar o determinar que hace falta, por lo menos a nosotros país, como Panamá, que tenemos que trabajar esos desafíos, esos retos a los cuales todavía tenemos que enfrentarnos? Estamos nosotros pronto a elecciones y es un momento crucial en donde vemos también baja participación de la mujer en la política. De acuerdo. Y esto me imagino que te manda un mensaje que también quisieras analizar y compartir con nosotros del por qué la mujer cada vez más participa, o cada vez menos, debo decir, corrijo, participa en la política. Yo creo que los factores muchas veces son muy similares a los que ya hemos hablado, que tiene que ver con tiempo, que tiene que ver con las oportunidades, que tiene que ver con los estereotipos, que hay incluso en las mismas personas que votan. En Aequales lo que hicimos fue, empezamos hace 10 años y lo que hicimos fue crear una medición, porque no había suficiente data de qué estaban haciendo, en este caso, las empresas para cerrar las brechas de género. Entonces, a falta de data decidimos crearla. Hoy por hoy, esto es lo que estamos trayendo a Panamá, junto con Upgrade, que es nuestra organización aliada para Centroamérica y República Dominicana. Y lo que hemos hecho es una plataforma que se llama la plataforma PAR, donde las empresas miden muchísimas variables. Algunas ya hemos hablado, la brecha salarial, el porcentaje de mujeres y hombres por niveles, pero también por tipo de área, porque también hay áreas muy feminizadas y áreas muy masculinizadas. ¿Cómo hacemos que entren más mujeres en sectores mineros, Exacto. en fábricas, que además muchas veces son sectores mejores pagados? Entonces, con eso lo que encontramos fue algunas cosas. Uno, cada vez más las empresas están empezando a implementar políticas que hablen de estos temas. Sin embargo, cuando vamos a las acciones específicas, todavía le falta empezar a generar más indicadores de medición, entonces ver realmente qué pasa en el tiempo, y ciertas prácticas de flexibilidad, por ejemplo. Por otro lado, hemos encontrado que existe una brecha salarial. Sin embargo, ya se está empezando a trabajar en algunas empresas políticas de igualdad salarial, donde se empieza a medir esto. Y por otro lado, lo que también hemos visto es que hay muchos casos todavía de acoso sexual laboral y las empresas están empezando a capacitar sobre estos temas. Creo que muchas de las cosas que estoy diciendo podrían verse en el sector público. Exacto. Donde también hay una baja representación de mujeres en puestos de liderazgo, donde las mujeres se enfrentan, por ejemplo, a mucho acoso sexual. Las mujeres que están en el ámbito público se enfrentan más a acoso que los hombres. Entonces, si cada vez más, y eso es yo te diría, he dicho muchas cosas que todavía son retos. ¿Qué es lo bonito de esto? Que estamos viendo organizaciones, empresas, instituciones que están buscando derribar ciertos estereotipos, capacitarse en esos temas e implementar planes de acción. Cuéntame algo, en ese ejercicio de implementar planes de acción, ¿están, por ejemplo, incluyendo la recomendación de no fijarse en la hoja de vida, en el físico de la persona, sino ver más allá, ver más bien sus capacidades? Sí, o sea, lo que estamos haciendo mucho es revisar los procesos de selección, que es algo que preguntamos en nuestra plataforma PAR, y desde que reciben el currículum, si es que hacen procesos ciegos o semiciegos, en las entrevistas hay empresas que están haciendo lista de preguntas prohibidas. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos hijos tienes? ¿A mí de qué me sirve para un puesto si lo que yo quiero es saber tu conocimiento, si tienes 3, 2 hijos o ninguno? Entonces, empezar a hacer una lista de preguntas prohibidas, como para evitar que nuestros estereotipos salgan. Otra cosa que están haciendo, implementar reglas donde digan, para ciertas posiciones donde históricamente ha habido pocas mujeres, buscar que al menos en la terna haya 2 mujeres, por ejemplo, o una mujer para entrevistar. Entonces, esto lo que obliga es a empezar a buscar ese talento, que hay mucho talento. Muchísimo. En la región, las mujeres estamos estudiando y terminando las carreras universitarias, incluso estudiando maestrías en mayor proporción que los hombres. Entonces, no es que no haya mujeres calificadas,
es que está siendo difícil muchas veces emplearlas y que una vez que están en el ámbito laboral, que asciendan. Y sobre todo, retenerlas. Exacto. Porque además, en nuestros países donde hay informalidad, las mujeres, cuando empezamos a tener hijos, vemos que, primero, con la llegada de un primer hijo, el desempleo en las mujeres aumenta en 18%. Entonces, entramos a tasas, empezamos a perder trabajo. Em, entonces, es súper importante empezar a analizar todas estas variables y acompañar ese tipo de procesos. Y es lo que vemos que algunas organizaciones están haciendo. En materia educativa, porque creo que también hay que sembrar. Los cimientos vienen desde no solo del hogar, sino también en los colegios para entender el tema de la posición que jugamos nosotros las mujeres en sociedad y la importancia del desarrollo de un país. Por eso tenemos que lograr esa igualdad de género. ¿Cómo estamos en esa área? ¿Cómo lo visualizas? Yo creo que quizás el reto más grande, y acá nuevamente también depende mucho de cada país, es que no necesariamente se habla de estos temas en el colegio. Em, y muchas veces es donde se replican muchos estereotipos. Claro. Entonces, si empezamos a tomar conciencia, si empezamos a analizar los retos diferenciados que tienen las mujeres, si empezamos a hablar de educación sexual también, esto da herramientas a las mujeres y además da herramientas a quienes están alrededor de este ecosistema para identificar esos retos. Las mujeres, cuando terminamos el colegio y tenemos la oportunidad de estudiar, solemos elegir carreras que son peor pagadas. Entonces, todas las carreras de STEM, ¿no? De ciencias, tecnología, las mujeres no estamos entrando ahí. No. Hay carreras técnicas que ni siquiera se requiere ir a la universidad 5 años, que son muy bien pagadas y no hay una carencia de mujeres en esos espacios. Así es. Si los colegios empezaran a fomentar este tipo de conversaciones, que haya empujar a las mujeres a que entren más a matemáticas, esto que te decía, los estereotipos de los profesores. Entonces, creo que hay oportunidades ahí porque todo está vinculado y esto puede ayudar a que la región avance, como también en temas de tecnología, por ejemplo. Claro. ¿No? Que esto también, lo que tienen en común la mayoría de países de la región es que estamos un poco por atrás, atrasaditos. Entonces, exacto, toca avanzar, ¿no? Sí. Bien, en los 2 minutos que nos quedan, Andrea, pues para cerrar tu mensaje final y pues que nos dejes con una reflexión, sobre todo a todos los oyentes, de la importancia, el trabajo que tenemos que hacer, agarrados todas de las manos, todos, porque aquí vamos a incluir a los hombres, como bien lo dijiste, todos y todas, para lograr cerrar y acercarnos a esos años luz que dice que son como 200, que sean menos, que sea la mitad al menos, y que podamos en algún momento, tú que vienes haciendo ese trabajo y que te nació esa inquietud de hace muchos años, desde que estabas en la universidad, te entiendo, logres al menos ver el avance importante que se ha logrado por cerrar la brecha de género. Yo diría que el mensaje final es que todas las personas podemos tener un rol activo para que esto cambie. Y partir por la premisa de reconocer algo. Hemos sido educados y educadas en una sociedad machista. Entonces, si partimos por reconocer esto, vamos a darnos cuenta de en qué ocasiones estamos teniendo estereotipos de género. Yo diría que una palabra fundamental es desaprender. ¿Qué cosas quizás nos han enseñado que tenemos que desaprender? Y nos encontramos con que pensamos que tiene que ser de una forma y nos damos cuenta que no. Entonces, creo que hoy por hoy, hombres y mujeres podemos trabajar en lo que queramos, tenemos las mismas aptitudes, entonces hay que más bien sumarnos a este cambio, reconocer y desaprender lo que tengamos que desaprender y ser agentes de cambio. Me quedo con ese mensaje y agradezco una vez más la presencia y visita de Andrea de la Piedra, conferencista internacional, emprendedora y especialista en género, que hoy nos acompaña y mañana va a tener la oportunidad de estar en el panel con el lema hacia una mayor igualdad de género en la región, en esta conferencia que llevará a cabo CAF, América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias. Bienvenida siempre, bienvenida a Panamá y que la pase muy bien y me la traten muy bien. Muchísimas gracias. Buena tarde.
4:01, momento de irnos a una pausa y al minuto 60, al volver, venimos con más.